A continuación procederé a explicar una aplicación o mi investigación, perdón, con respecto al uso del grid con la librería de jQuery y Strat2. Bien, para ello he creado una aplicación a la cual he puesto llamada grid, una aplicación web que lo pueden hacer de la siguiente manera. Lo siguiente, aquí ponen el nombre de la aplicación, ¿no? App, next, pueden elegir el servidor con el cual pueden trabajar, Apache o Glassfish, o Alien Next, cogen Strat 2, ello y final, ¿verdad? Una vez creado ello, pues he creado los paquetes a usar, el action, el bin, el down y el service. Para ello, primero habría que saber con qué base de datos vamos a trabajar. Bueno, en mi caso yo he trabajado con la base de datos de mi proyecto final, que es dbtcom v2, lo cual podemos ver que tengo pues una serie de tablas y voy a hacer un listado para mostrar en el JGrid, el cual voy a utilizar para lo cual voy a usar la tabla categoría. Bien, así como el procedimiento que me va a permitir también mostrar ese listado, ¿no? Que está aquí, pega categoría, listo. Bien, volviendo al NetBeans, como les mencionaba, crearemos pues el bin que nos va a permitir trabajar con esa tabla. En el bin solamente he considerado dos campos, pues solamente son estos dos campos los que quiero mostrar en el listado, en el grid. Para ello se generan sus getters and setters, ¿no? Haciendo insert code. Bueno, ya no va a salir la opción porque ya están creados, pero aquí nos sale la opción get and setter. Le damos, marcamos luego una ventana que nos aparezca y nos lista todo esto, ¿no? Automáticamente, evitándonos de esta manera la tarea de estar tecleando los métodos get and setter. Bien, después de ello nos vamos a crear en el DAO su categoría DAO, que es una clase de Java, ¿sí? Para ello es notion new, Java class, el nombre de la clase y luego finish. Y de la misma manera creamos la conexión. Bien, como es el único bin que tenemos, pues entonces va a ser por ahora el único DAO que vamos a manejar. En cuanto a la conexión, llamamos un objeto de tipo conexión y lo declaramos como nulo. Luego, para ello usamos un try y un catch, ¿sí? Para manejar las posibles situaciones que se pudieran presentar en el caso que no hubiera una conexión correcta. Y declaramos las cadenas URL, ¿no? Que va a contener este código, que es jdbc, .mysql, localhost 2.3306 / y el nombre de nuestra base de datos, el nombre de nuestro usuario, que es el root, y nuestra clave. Bueno, la clave de mi gestor de base de datos MySQL es 1 2 3 4 5 y 6. Bien, el método class for name punto y bueno, lo que vemos aquí con .mysql jdbc driver, que es el driver que vamos a manejar o que maneja el gestor de base de datos MySQL. Luego le pasamos la conexión, que está declarada en un inicio como nula, el driver manager, llamamos al método getConnection y le pasamos los parámetros, ¿no? Nuestra URL, nuestro usuario y nuestra clave. Bien, si todo esto se da correctamente, entonces nos va a mostrar un mensaje que diga éxito en la conexión. De lo contrario, se va a generar una excepción que está capturada dentro del catch, ¿no? Y nos va a mostrar el mensaje error de conexión. Y también nos va a mostrar las líneas de código donde se ha suscitado el error. De no darse el error, saliendo del try catch, pues nos va a retornar la conexión. Bien, eso es todo con respecto a la conexión. Seguido de ello, nos vamos al paquete de service y creamos una interfaz. Para ello hemos hecho clic derecho sobre el paquete, new, Java interface, ponemos el nombre de la interfaz, que en este caso es categoría interfaz, finish, y ponemos el siguiente código. Esto es para nuestro listado de categorías. Bien, public list, le he puesto el nombre de lista categoría DAO, throw exception, bien, para que maneje las excepciones. Cerramos y luego volvemos a la categoría DAO, en donde vamos a implementar nuestra interfaz, como está aquí, implement categoría interfaz. Al implementarlo, nos va a salir un signo aquí que nos va a indicar que debemos agregar los métodos abstractos. Los agregamos y enseguida va a agregar el método que creamos hace un momento en la categoría interfaz. Habiendo hecho eso, procedemos a crear dentro del método que he listado de ese método abstracto la lista
un list, un objeto de tipo list que le he llamado lista, lo declaro como new array list, declaro un objeto de conexión como nulo y vamos a manejar excepciones con un try y el catch. Dentro del try vamos a usar el objeto de conexión declarado como inicializado como nulo, llamando al método de conexión y obtener la conexión. Una vez que se obtiene la conexión, declaro una variable de tipo cadena, la cual va a almacenar el llamado a mi procedimiento almacenado que vimos en el principio, que es el llamado queda categoría lista. Para trabajar con el procedimiento almacenado, trabajamos con esta funcionalidad que es el callable statement, y bueno, declaramos un objeto de ese tipo, callable statement stm. Le pasamos la conexión, ¿sí? Le pasamos la conexión y a través de la conexión pues le decimos que ejecute el procedimiento almacenado que está almacenado en la cadena SQL. Después de ello usamos el result set para poder mostrar los datos obtenidos y capturados ya acá en el callable statement. Para ello se declara una variable rs tipo result set y le dijimos que ejecute, ¿no? Que ejecute y una vez que lo ejecute pues ya lo tenemos almacenados aquí. Ahora, una vez almacenados estos datos, lo pasamos a través de un while para que recorra lo almacenado. Ahora, antes de recorrer pues habría la necesidad de declarar un objeto de tipo categoría, o sea, se instancia el bin, ¿sí? El objeto es tipo C, igual new categoría, y le indicamos, ¿no? Le indicamos de que va a pasar en la posición 1 al IDE y en la posición 2 a la descripción. Ahora, todo ello lo está almacenando en el objeto de tipo categoría. Ese objeto de tipo categoría, entonces ahí es recién cuando podemos agregarlo ya al listado que se declaró en un principio, ¿no? Llamado lista. Y se agrega aquí, ¿no? Lista.add. Bien. Una vez realizado todo esto, es cuando recién todo esto, y si esto todo está correcto, pues imprime el mensaje de éxito, ¿no? De que se realizó con éxito el listado. De lo contrario, en el catch va a imprimir un mensaje que diga que ha habido un error en el DAO y va a mostrar un mensaje. A su vez va a mostrar también las líneas de código donde se ha suscitado el error. Le hace todo esto correcto, sale del try y el catch y retorna a la lista. Después de ello pasamos al action. Bien, en el action vamos a implementar un código adicional a lo que se ha trabajado en el strat 2. Son para poder manejar el grid. Bien, y tenemos que declarar, por ejemplo, estas filas, están en inglés rows, ¿no? Page, total y records. Bueno, este número, estas declaraciones que se han hecho nos sirven para capturar el número de registros que se van a mostrar, el número total de páginas, y las declaraciones que se hacen aquí, que estoy marcando, son para tener las funcionalidades, para poder manejar las funcionalidades que nos brinda el grid, ¿no? Como las búsquedas, las cadenas de búsquedas, las cadenas de operación, entre otros, ¿no? Aquí listamos lo que es el listado que va a ser mostrado en el grid, ¿verdad? Bueno, aquí lo he marcado como comentario el constructor que se genera automáticamente cuando uno crea el action, porque no es necesario. Luego, lo que tenemos aquí, desde aquí hasta aquí, hasta donde estoy marcando, es simplemente getter and setter, ¿sí? De las variables que estamos declarando acá, de variables y listas que se han declarado. Una vez que se hace los getter and setter que mencioné cómo hacerlo en el BIM, vamos a colocar el siguiente código dentro del método execute, que es el que se crea ni bien creamos el action, bien, por defecto. Dentro de este método pues vamos a instanciar a nuestra clase categoría DAO para poder ejecutar el método del listado de categoría. Y una vez tenido este método de listado de categoría, pues meterlo dentro del grid model, que es la lista que se creó acá. Y pues teniendo ello, ya llenar nuestro grid, ¿sí? Y bueno, una vez que lo tiene, pues retorna como suceso, como que ha sido correcto. Además, aparte de las variables declaradas que no son comunes cuando trabajamos solamente con strat 2 y jQuery, que son adicionales por el hecho de usar el grid, se implementa este método, el método public string getJSON rows exception. ¿Por qué? Porque este método nos va a permitir trabajar con el formato JSON, ¿no?
que es necesario para utilizar el JGrid con la librería JGrid de jQuery y con Strat2, ¿no? Después de trabajar el action, pasamos recién a trabajar nuestro JSP. En el JSP vamos a considerar agregar estas siguientes librerías. Para ello hemos tenido que haber agregado las librerías al proyecto. Bien, he agregado la librería JGrid, JSON y la JQuery, ¿verdad? Porque las de Strat pues se agregan a la hora de crear el proyecto. ¿Cómo se agregan? Bueno, add library, para agregar también aparte, valga la pena mencionar el conector de MySQL para que permita la conexión. Y bueno, el de Strat se agrega automáticamente cuando creamos el proyecto, ¿sí? Pero para agregar las otras, pues ponemos aquí jar folder, vamos a la ubicación de nuestras librerías, pongamos, y bueno, yo tengo algunas aquí, y las agregamos simplemente. Las agregamos y después de agregarlas es recién cuando podemos llamarlas en nuestro JCP. Bien, llamamos al struts, bueno, el strat, llamamos a esa para poder utilizar sus etiquetas, llamamos al jQuery con el prefijo sg y el grid, ¿no? sjg. Bien, aquí básicamente lo que se ha hecho es usar un table panel, ¿sí? para poder de repente implementar después de este listado otros más o algunas otras funcionalidades, pero básicamente se ha hecho un listado para mostrar el uso del grid. Bien, la configuración es la siguiente del table panel, ¿no? Se le ha indicado como id tab 1, ¿sí? Dando la posibilidad de poder abrir otro, por ende lo he dejado vacío. Le hago un trade one y el nombre de lista de categoría para que nos esté bien claro, ¿no? Especificado lo que va a almacenar este tab. Bien, luego declaro un div dentro de ese table panel. Bien, indicando el id, que es el de acá, que es el que se ha usado que es el que se le ha puesto en el tab que va a manejar el listado de categoría, el one. Dentro de se le coloca la etiqueta URL que nos va a permitir llamar al XML y ejecute todo el proceso desde el cargado de la página, es decir, se ejecute cuando lo ejecutemos, desde que lo ejecutamos se ejecute, bien, llama esto y se ejecuta y va a cargar el grid, ¿sí? Y por ende acá por eso tiene el action que se llama list XML, que luego vamos a verlo a la hora de configurar el XML. Bien, dentro de lo que es la etiqueta sjggrid, todo esto hasta acá corresponde a lo que es grid. Bien, le agregamos un id, le he puesto un grid table, bueno, el nombre es en inglés. El caption es el nombre que va a aparecer en el título del grid. Categorías, el tipo de dato que va a manejar, que es un formato, el tipo de formato JSON, por eso es que se implementa esta librería. El URL que le hemos puesto remote URL, que está acá en el IDE. Payer true, grid model, el modelo de tipo de grid. El número de listas, en fin, acá le he puesto 100, 105, que obviamente esto puede variar, depende de la cantidad de datos que se esté manejando. El número de filas, si es navegable, sí. Las opciones, si van a estar activadas. El tamaño, el número de filas, sí, que te muestra el número de filas, que el tamaño sea que el ancho sea automático, sí. Y aquí se agregan las columnas que va a mostrar. sjgrid column nos permite agregar las columnas. Bien, el name, el index. En este caso en este caso no he usado, siempre se usan los datos del bin, bien. Y el título pues queda a criterio de cada uno, como cada uno quiera verlo en su título, ¿verdad? El ID y la descripción. Bien, con ello es todo lo que corresponde a una configuración necesaria para poder mostrar el grid. Bien, entonces procedemos a ejecutarlo, perdón. Vamos en run. Y bueno, y tenemos aquí nuestro listado, ¿no? Nuestro ID y nuestro listado, bien. Móviles, tablets, portátiles, televisores, cámaras, sonido y audífonos. Y pues con ello tenemos el ejemplo con respecto al uso de Grid, jQuery y Strat2. Antes de ello quisiera de culminar la explicación, había olvidado mencionarles la configuración del Strat. Y bueno,
Como solamente hago un solo listado, pues la configuración es bastante simple. La única diferencia de la configuración que se hace comúnmente cuando uno trabaja con Struct2 o otra query, pues es extender. Aquí en extensión no solamente queda como struct default, sino que hemos puesto coma JSON default, porque vamos a trabajar con el formato JSON. Seguido de ello, bueno, en este caso como no trabajamos con método, porque estamos trabajando con un action, pues no hemos puesto el método. Llevamos a la clase, ¿no?, según la ubicación en el paquete en el que está y el action, ¿verdad? Aquí es donde utilizamos el list XML que mostré, que está en el index que tenemos aquí. Bien, en el URL donde se ha configurado. Luego en el result, nada, llamamos a... Lo único que varía es el tipo, ¿no? Porque en este caso, pues para usar el grid en jQuery, trabajamos con el formato JSON. Y bueno, ahora sí, eso es todo con respecto a grid.